¿Alguna vez te has sentido solo, desconectado de todo, como si estuvieras en una isla aislada, sin nadie cerca para entender tu dolor? ¿Qué harías si te dijera que ese sentimiento de aislamiento, esa aparente soledad, tiene un propósito mucho más grande de lo que jamás imaginaste? Y si te dijera que tu aislamiento tiene un gran propósito divino, que es parte de un plan que Dios ha diseñado especialmente para ti. Puede que en este mismo momento sientas que estás luchando en la oscuridad, sin respuestas, esperando que alguien te saque de este estado. Pero te aseguro que el silencio y el aislamiento en los que te encuentras no son un castigo, ni algo que deba asustarte. Son, de hecho, una oportunidad divina para que Dios obre en tu vida de una manera que no podría haber sucedido de otra forma. Este video es para ti, para aquellos que en este momento se sienten desamparados, aquellos que buscan respuestas en medio del dolor. Dios te está alertando. Tu aislamiento tiene un propósito. A veces, lo que parece ser un período de desolación es en realidad el momento en que Dios está moldeando tu corazón, tu vida, y preparándote para lo que está por venir. Es un espacio divino donde puedes escuchar su voz más claramente y entender su plan para ti. Quizás te estás preguntando, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede algo tan doloroso y solitario tener un propósito bueno y santo? En los próximos minutos voy a compartir contigo cómo Dios usa estos tiempos de soledad y aislamiento para acercarte más a Él, para fortalecer tu fe y para revelarte un propósito que solo puedes comprender cuando te encuentras en este lugar. Hoy te invito a quedarte hasta el final de este video, porque al final te revelaré una clave que puede desbloquear una bendición en tu vida que solo Dios puede ofrecer. Lo que vas a aprender hoy cambiará tu perspectiva sobre el aislamiento y te dará la fuerza para enfrentar cualquier prueba que estés atravesando. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Deja un comentario con la frase «Dios me cuida y acompaña siempre». Bendiga a todos los que vieron este video. Este pequeño gesto es una forma de comprometerte con tu fe y de ser testigo de la obra de Dios en tu vida. Además, al darle me gusta al video, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan escuchar la palabra de Dios. Gracias por tu apoyo. Ahora, prepárate para un viaje profundo a través de las enseñanzas divinas. En este video descubrirás cómo, a través del aislamiento, Dios puede hablarte de maneras poderosas y transformadoras. Permíteme guiarte en este viaje espiritual donde tu vida será tocada y cambiará para siempre. El aislamiento de Jesús en el desierto. La vida de Jesús nos ofrece muchos ejemplos sobre cómo el aislamiento puede ser un proceso divino de preparación. Uno de los momentos más poderosos y reveladores es el tiempo que Jesús pasó en el desierto después de su bautismo. Durante 40 días, Jesús estuvo completamente solo, sin comida ni compañía, enfrentando tentaciones, pruebas y, sin duda, luchando con su humanidad en un lugar apartado. Este aislamiento no fue un castigo ni un simple retiro espiritual. Fue el momento en que Dios lo preparaba para su misión más grande en la tierra. Durante esos 40 días, Jesús se enfrentó cara a cara con las tentaciones del enemigo, pero también experimentó una cercanía con el Padre como nunca antes. Fue en el desierto donde Jesús pudo escuchar la voz de su Padre claramente y reafirmar su identidad y su propósito en la tierra. La pregunta es, ¿por qué tuvo que ser un desierto? ¿Por qué no un lugar lleno de amigos, de apoyo y de momentos de confort? El desierto representa la soledad, el vacío, pero también la purificación. El aislamiento en el desierto sirvió para que Jesús se preparara para lo que venía, su misión de salvar a la humanidad.
Pero además, ese tiempo le permitió acercarse a Dios de una manera única, sin distracciones, sin ruido, sin nada que le impidiera oír la voz divina. De igual manera, puede que estés atravesando un desierto en tu vida. Puede que te sientas solo, incomprendido o incluso abandonado, pero quiero que sepas algo muy importante. Ese desierto es donde Dios está trabajando en ti. No es un lugar de condena, sino de preparación. Es el lugar donde se fortalece tu fe, donde las tentaciones y pruebas te muestran la necesidad de depender completamente de Dios. Dios usa el desierto para purificar nuestros corazones. Es en esos momentos de aislamiento que Él puede revelarnos nuestras debilidades, nuestras luchas internas y nuestras verdaderas necesidades. Pero también es el lugar donde nos lleva a un nivel más profundo de conexión con Él, porque no tenemos nada ni a nadie más en quien confiar. En el desierto, solo Él puede satisfacer nuestra alma sedienta. Si en este momento estás pasando por un desierto en tu vida, quiero que sepas que no estás solo. Dios está contigo, guiándote y preparándote para algo mucho más grande. Puede que no entiendas ahora mismo por qué estás pasando por este momento difícil, pero te aseguro que tiene un propósito divino que será revelado en su tiempo. Recuerda que así como Jesús fue fortalecido en el desierto, también lo serás tú. Tu aislamiento no es en vano, sino que Dios está usando este tiempo para transformarte, para hablarte y para acercarte más a Él. Si permaneces fiel, si sigues buscando su rostro en medio de la soledad, descubrirás que este tiempo será un regalo divino, una preparación para algo grande que está por venir. El propósito del aislamiento en la vida de Moisés, otro ejemplo poderoso de cómo Dios utiliza el aislamiento para cumplir un propósito divino, es la vida de Moisés. Moisés pasó 40 años en el desierto, primero huyendo de Egipto y luego como pastor en el desierto de Madián. Durante este tiempo, Dios no lo dejó solo, sino que lo estaba preparando para una misión que cambiaría la historia de Israel. Moisés era un hombre que, en un principio, se veía como un líder natural, alguien con grandes aspiraciones y sueños de libertad para su pueblo. Sin embargo, tras cometer un error y huir de Egipto, se vio aislado, en un lugar lejano y solitario, donde aparentemente su vida se desvanecía en la rutina de pastorear ovejas. Durante esos 40 años, Moisés podría haber sentido que su propósito se había desvanecido, que sus sueños de liderar a los israelitas y liberar a su pueblo de la esclavitud ya no tenían sentido. Pero lo que no veía en ese momento es que su aislamiento estaba siendo usado por Dios para formarlo, moldearlo y prepararlo para una tarea mucho más grande de lo que jamás imaginó. Dios no desperdicia ni un solo momento de nuestra vida, incluso aquellos en los que nos sentimos más aislados y perdidos. Cuando Moisés se encontraba en ese desierto, Dios estaba trabajando en su carácter, en su paciencia y sobre todo en su confianza en Él. Moisés no estaba siendo apartado como un castigo, sino que estaba siendo preparado para ser el líder que guiaría al pueblo de Israel hacia la libertad. ¿Cómo usó Dios el aislamiento de Moisés? El primer propósito fue que Moisés necesitaba aprender a depender completamente de Dios. En Egipto, Moisés había sido un hombre poderoso, un príncipe, pero Dios lo llevó al desierto para enseñarle que el poder humano no es suficiente para llevar a cabo la voluntad de Dios. Solo a través de la humillación, la soledad y el aislamiento, Moisés aprendería que solo Dios es el que tiene el poder para liberar al pueblo. En esos años de soledad, Moisés también encontró un propósito mucho mayor:
Dios le reveló su voluntad a través de la zarza ardiente, un momento en que Moisés fue llamado por el Señor para regresar a Egipto y liberar a su pueblo. Este fue un encuentro transformador, uno que solo pudo ocurrir porque Moisés había sido aislado del mundo y apartado para un tiempo especial con Dios. En la quietud y el silencio del desierto, Dios se le apareció y le dio la visión de lo que estaba por venir. El aislamiento prepara para la revelación de un propósito divino. Si te sientes aislado, si estás pasando por un tiempo en el que todo parece estar en silencio, quiero que recuerdes a Moisés. Lo que parece ser un tiempo perdido, una etapa vacía de tu vida, es en realidad el lugar donde Dios está formándote, refinándote y preparándote para lo que está por venir. Lo que pasa en el desierto no es en vano. Es el lugar donde Dios te habla y te forma para una misión más grande de lo que jamás imaginaste. Quizás te sientas solo en este momento, pero quiero que sepas que en ese lugar Dios está trabajando en ti. Él te está preparando para algo poderoso, algo que cambiará no solo tu vida, sino también la vida de aquellos que te rodean. No te desesperes. El aislamiento no es un final, sino un medio para llegar a la revelación del propósito divino en tu vida. El aislamiento de Elías y la provisión divina, otro ejemplo destacado de aislamiento en la Biblia, es el profeta Elías. En un momento de su vida, después de haber enfrentado a los profetas de Baal en el Monte Carmelo y haber experimentado una victoria impresionante, Elías se vio huyendo por su vida. La reina Jezabel, enfurecida por su triunfo, le prometió matarlo, lo que llevó a Elías a escapar al desierto, sintiéndose completamente solo y derrotado. Elías, un hombre de gran fe y valentía, se encontró en un momento de profundo aislamiento y desesperación. Sin embargo, fue precisamente en ese lugar de soledad donde Dios le mostró una vez más su poder y provisión. Dios no lo dejó solo en el desierto, sino que lo alimentó con pan y carne traídos por cuervos y lo condujo hacia un arroyo donde pudo beber agua. Fue allí, en su soledad, que Elías encontró consuelo en la provisión divina. ¿Por qué Elías tuvo que pasar por este aislamiento? El aislamiento de Elías no fue un castigo, sino una oportunidad para que Dios renovara su fuerza y su propósito. Después de la victoria en el Monte Carmelo, Elías estaba agotado, no solo físicamente, sino espiritualmente. Había cumplido con la voluntad de Dios, pero aún así, el peso de la oposición y el peligro lo habían dejado vulnerable y desanimado. En ese momento, Dios lo llevó a un lugar de soledad, no para abandonarlo, sino para restaurarlo. En la quietud del desierto, Dios le ofreció lo que Elías más necesitaba: descanso, alimento y sobre todo una renovación espiritual. Es en esos momentos de aislamiento donde podemos escuchar la voz de Dios con mayor claridad. El profeta Elías, agotado y desbordado por el peso de su misión, fue renovado por la presencia de Dios en el desierto. Dios le dio nuevas instrucciones y lo levantó de su tristeza, recordándole que aún quedaban miles de personas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. El aislamiento como un espacio de restauración y renovación, al igual que Elías, todos nosotros enfrentamos momentos de agotamiento, donde las cargas de la vida nos hacen sentir derrotados y aislados. Pero es precisamente en esos momentos que Dios desea restaurarnos. El aislamiento no siempre es una etapa de sufrimiento, sino una oportunidad para que Dios nos renueve, nos alimente espiritualmente y nos prepare para la próxima etapa de nuestra vida. Si te sientes agotado, si estás atravesando una temporada en la que todo parece estar en silencio, quiero que sepas que Dios está a punto de renovarte. Él puede enviarte alimento espiritual en formas inesperadas, como los cuervos que
alimentaron a Elías. Puede llevarte a un lugar tranquilo donde tu alma pueda descansar y tu fe pueda ser restaurada. Dios nunca abandona a sus hijos. Al contrario, en los momentos de mayor aislamiento es cuando Él más se acerca a nosotros para llenarnos de su paz y fortaleza. El poder de la provisión divina en el aislamiento. No importa cuán solitario pueda parecer tu camino, recuerda que Dios es el proveedor. En tu aislamiento Él tiene planes de restauración y renovación para ti. El desierto que atraviesas no es un lugar de abandono, sino un espacio donde Dios puede renovar tu espíritu, restaurar tu alma y prepararte para lo que está por venir. El aislamiento de Juan el Bautista y el llamado divino el aislamiento también juega un papel crucial en la vida de Juan el Bautista. Desde su nacimiento, Juan fue marcado por un propósito divino único: preparar el camino para el Mesías. Su vida en el desierto, alejado de la sociedad, no solo fue un llamado a la separación del mundo, sino una forma en que Dios lo preparaba para su misión trascendental. Juan el Bautista pasó la mayor parte de su vida en los desiertos de Judea, predicando arrepentimiento y bautizando a aquellos que se acercaban a él en busca de perdón. Su vida solitaria, apartada de los placeres y las comodidades del mundo, fue una respuesta directa a la llamada divina de ser un profeta del Señor. Pero, al igual que en el caso de los otros grandes hombres de fe, su aislamiento no fue un acto de abandono de Dios, sino una forma de ser apartado y preparado para la obra que tenía que hacer. ¿Por qué el aislamiento de Juan el Bautista fue tan importante? En el desierto, lejos de la tentación y las distracciones del mundo, Juan experimentó una relación más profunda y directa con Dios. El desierto no solo fue el lugar donde se fortaleció en su fe, sino también el espacio en el que su identidad y propósito fueron revelados con claridad. En ese silencio, Juan escuchaba claramente la voz de Dios, sin ninguna interferencia externa, y fue allí donde recibió la confirmación de que él era el heraldo de la venida del Mesías. El llamado de Juan: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, surgió de ese lugar de profunda comunión con Dios. En su aislamiento, él fue completamente transformado y preparado para cumplir con la misión que Dios le había asignado. Aunque su vida parecía estar lejos del mundo, Juan estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. No había lugar mejor para él que en el desierto, donde pudo escuchar la voz de Dios y prepararse para anunciar la llegada del Salvador. El desierto, como un espacio para descubrir nuestro propósito divino, la vida de Juan el Bautista nos enseña que a veces el aislamiento no es solo un lugar de preparación, sino también de revelación. En medio del silencio y la soledad, podemos escuchar con mayor claridad lo que Dios quiere decirnos. Aunque el mundo nos diga que necesitamos estar rodeados de gente o de distracciones para encontrar nuestro propósito, la verdad es que es en los momentos de quietud donde Dios nos revela su plan para nuestras vidas. Si estás atravesando un tiempo de soledad, quiero que sepas que no estás perdiendo el tiempo. Al igual que Juan, puedes estar siendo apartado para un propósito divino mayor. Es en este espacio donde Dios está afinando tu oído para escuchar su voz y donde Él está preparando tu corazón para cumplir con la misión que Él tiene para ti. No subestimes el valor de este tiempo, porque el desierto de tu vida puede ser el lugar de revelación de tu verdadero propósito en Cristo. La promesa de que el aislamiento tiene un propósito, al igual que Juan el Bautista, tú también estás siendo preparado para un propósito divino. No importa cuán solo te sientas, porque en tu aislamiento Dios está trabajando en ti, refinándote y preparándote para ser una luz en este mundo.
No hay tiempo perdido cuando se trata de seguir el llamado de Dios. Lo que parece ser soledad es, de hecho, el momento perfecto en el que Él quiere hablarte, revelarte tu propósito y usarte de manera poderosa para su gloria. Ahora quiero que hagas algo muy importante. Comenta: Señor, confío en tu propósito para mi vida, como una declaración de fe, confiando en que Dios está usando tu aislamiento para transformarte y revelarte su plan. Dale me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan escuchar esta palabra de aliento y esperanza en sus momentos de soledad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo enseñanzas que te ayudarán a entender cómo Dios usa cada momento de tu vida para su gloria y tu crecimiento espiritual. Comparte este video con alguien que está pasando por un tiempo de aislamiento o soledad. Tal vez esa persona esté luchando por encontrar un propósito en su dolor, y este video puede ser la respuesta que necesita. Tú puedes ser el instrumento que Dios utiliza para darles esperanza y dirección. Dios ya te ha hablado en este video. Ahora la pregunta es: ¿estás dispuesto a confiar en su propósito y esperar con fe en lo que Él está preparando para ti? El aislamiento de Job y la prueba divina, la historia de Job, es una de las más profundas y complejas cuando se trata de entender el propósito divino en medio del sufrimiento y el aislamiento. Job era un hombre recto, temeroso de Dios, que vivía en prosperidad y paz. Sin embargo, de repente, todo en su vida cambió. Perdió a sus hijos, su salud, su riqueza y su dignidad. En el dolor y la desesperación, Job se vio completamente aislado, alejado no solo de su familia y amigos, sino también de su entendimiento sobre la naturaleza de Dios. En el aislamiento más profundo de su vida, Job fue puesto a prueba. Sus amigos llegaron, pero no entendían su sufrimiento. De hecho, lo acusaban de ser culpable de algo, de alguna forma de pecado oculto, lo que solo lo sumió más en la desesperación. Y al mismo tiempo, Job se encontró luchando con Dios, cuestionando el motivo de su sufrimiento. ¿Por qué él, que era justo, debía pasar por tanto dolor? ¿Por qué había sido aislado de todo lo que conocía y amaba? ¿Por qué Dios permitió el aislamiento de Job? El aislamiento de Job fue una parte esencial de su prueba. A través de este doloroso proceso, Dios no solo quería purificar la fe de Job, sino también revelarle una profundidad de sabiduría y entendimiento que solo podría obtener a través de la experiencia del sufrimiento. Aunque Job no entendía en ese momento lo que estaba sucediendo, Dios usaba este tiempo de desesperación para llevarlo a un encuentro más profundo con Él. Job fue llevado a un lugar de completa dependencia de Dios. Sin amigos, sin familia, sin bienestar, Job se encontró solo con su dolor y su fe. Pero, como resultado de este aislamiento, Job experimentó una revelación poderosa de la grandeza de Dios, una comprensión más profunda de la soberanía divina que nunca habría alcanzado sin haber pasado por esa prueba. Al final de su sufrimiento, Job reconoció que, aunque no comprendía todo lo que había sucedido, confiaba en que Dios estaba en control, que su sabiduría era infinita y que, de alguna manera, todo tenía un propósito. El sufrimiento como medio de transformación. A menudo, cuando nos encontramos en momentos de sufrimiento o aislamiento, nuestra primera reacción es cuestionar el amor de Dios o su presencia en nuestras vidas. Como Job, podemos sentir que estamos siendo abandonados o castigados injustamente. Pero lo que Job nos enseña es que, a través del sufrimiento, Dios tiene el poder de transformar nuestra comprensión de Él y de su propósito para nuestras vidas. El aislamiento de Job no fue un castigo, sino una oportunidad de transformación. Dios permitió que Job fuera probado, pero también lo restauró.
no solo devolviéndole todo lo que había perdido, sino también llevándolo a un nivel más profundo de relación con Él. Job experimentó la fidelidad de Dios de una manera que no habría sido posible sin el proceso de prueba y aislamiento. La clave para entender nuestro aislamiento, si estás pasando por un tiempo de dolor, sufrimiento o aislamiento, recuerda que Dios no está distante ni indiferente. Al igual que Job, tu dolor puede ser un medio para una revelación más profunda de la grandeza de Dios. Puede ser que no entiendas por qué estás pasando por lo que estás viviendo, pero confía en que, al final, como Job, verás la mano de Dios restaurando tu vida y revelándote un propósito mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Dios usa el aislamiento y el sufrimiento para acercarnos más a Él, para enseñarnos más sobre su soberanía y para purificar nuestra fe. Este tiempo de aparente soledad es en realidad una oportunidad para ser transformados en la imagen de Cristo y experimentar su amor de manera más profunda. El aislamiento de David y la preparación para el reinado, la historia de David, es otro testimonio poderoso de cómo el aislamiento y las dificultades en la vida son usadas por Dios para prepararnos para un propósito mayor. Antes de que David fuera el rey ungido de Israel, pasó años siendo perseguido, aislado en las montañas y desiertos, huyendo de Saúl, quien, por celos y miedo, intentaba matarlo. Durante este tiempo de huida y soledad, David no solo experimentó el rechazo de su pueblo, sino que también fue probado en su fe y carácter. ¿Por qué Dios permitió que David fuera aislado de esa manera? David, antes de ser el rey glorioso de Israel, era un joven pastor que tenía un corazón sincero y dispuesto a seguir a Dios. Sin embargo, la responsabilidad de ser rey no solo requería de un líder con sabiduría, sino también de alguien que hubiera pasado por pruebas y desafíos que formaran su carácter. El aislamiento de David en las montañas y cuevas fue el proceso que Dios utilizó para transformarlo, fortalecer su fe y prepararlo para la gran tarea que lo esperaba. En estos tiempos de huida, David aprendió a depender completamente de Dios. En medio de la soledad, escribió muchos de los salmos que encontramos en la Biblia, expresando su dolor, sus luchas, pero también su confianza en Dios. No importa cuán difícil fuera la situación, David sabía que su esperanza estaba en el Señor. Fue en estos momentos de aislamiento donde su relación con Dios se profundizó y donde su fe fue fortalecida a pesar de las circunstancias adversas. El aislamiento como preparación para un llamado divino. David no solo fue formado en el desierto para ser un líder valiente y sabio, sino también para ser un hombre conforme al corazón de Dios. Durante su tiempo en la soledad, aprendió lecciones fundamentales sobre la humildad, la paciencia y la dependencia total de Dios. Fue allí donde David se dio cuenta de que el poder y el reinado no eran algo que se alcanzaba por medio de la fuerza humana, sino por la guía de Dios y la obediencia a su voluntad. Este aislamiento formó en David un corazón que, a pesar de sus errores y debilidades, siempre buscaba la restauración en Dios. Incluso cuando fallaba, su arrepentimiento genuino le permitía recibir la misericordia de Dios. La historia de David nos muestra que no solo en momentos de victoria, sino también en tiempos de soledad y pruebas, Dios puede formarnos y prepararnos para el propósito que Él ha planeado para nosotros. Lo que tu aislamiento puede enseñarte, si en este momento te encuentras solo, quizás en una situación en la que todo parece estar en silencio y vacío, recuerda que ese aislamiento no es en vano. Dios está preparándote para algo grande. Así como David fue formado en la soledad para reinar, tú también estás siendo moldeado y perfeccionado en este tiempo de aparente abandono. No dudes que cada prueba y cada momento de aislamiento
tiene un propósito divino que te acerca más a la voluntad de Dios para tu vida. La soledad, cuando se entrega a Dios, puede convertirse en el espacio perfecto para crecer espiritualmente, para madurar en tu fe y para descubrir tu verdadero propósito en Él. Al igual que David, puedes estar en un proceso de preparación para el llamado divino que te espera. No importa cuán solo te sientas ahora, lo que estás viviendo es solo una etapa que te lleva más cerca del plan eterno que Dios tiene para ti. El aislamiento de Pablo y la revelación divina, el apóstol Pablo, antes conocido como Saulo, es uno de los mayores ejemplos de cómo el aislamiento y la transformación personal pueden ser herramientas poderosas en el plan divino. Saulo fue un hombre apasionado por su fe, pero al principio de su vida, su pasión estaba dirigida en la dirección equivocada. Perseguía a los cristianos, encarcelándolos y castigándolos por difundir el Evangelio. Sin embargo, todo cambió cuando, en un momento de total soledad y aislamiento en el camino a Damasco, experimentó una visión de Jesucristo resucitado. En ese momento Saulo fue cegado por la luz divina y cayó al suelo perdiendo la vista. Fue entonces cuando escuchó la voz de Jesús que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Fue un encuentro transformador que no solo cambió su vida, sino que también marcó el comienzo de su ministerio apostólico. ¿Por qué Dios permitió que Pablo pasara por este aislamiento? La experiencia de Pablo no solo fue un despertar espiritual, sino también un aislamiento necesario para su transformación. Durante 3 días, Saulo estuvo ciego y no comió ni bebió. Este aislamiento físico y emocional fue un espacio donde Dios trabajó en el corazón de Saulo, mostrando la realidad de su vida y la necesidad de un cambio radical. Saulo, quien se creía justo, fue confrontado con la verdad de su pecado y la obra redentora de Cristo. En ese momento de total desconcierto, Pablo recibió una revelación divina que cambió no solo su vida, sino también la historia del cristianismo. De ser un perseguidor, pasó a ser uno de los mayores defensores de la fe cristiana. En el aislamiento de su ceguera, Pablo se dio cuenta de que su vida había estado errada y que Dios tenía un propósito mucho más grande para él. La transformación de un corazón y una misión renovada a este tiempo de aislamiento no solo fue necesario para que Pablo viera físicamente, sino también para que viera espiritualmente. Dios usó este espacio de soledad para quitarle las escamas de su corazón y abrirle los ojos a la verdad. El aislamiento, en este caso, se convirtió en el momento en que Dios reveló a Pablo su misión divina: ser el apóstol de los gentiles y llevar el Evangelio de Jesús a las naciones. El aislamiento de Pablo fue el momento en que él experimentó una conversión profunda. Este espacio de soledad, aunque doloroso, fue esencial para que Pablo pudiera comprender su verdadera identidad en Cristo y recibir la revelación del propósito que Dios tenía para él. El aislamiento como espacio de revelación, la historia de Pablo nos enseña que a veces el aislamiento no solo es un tiempo de sufrimiento, sino también un espacio donde Dios puede revelarnos nuestra verdadera identidad y nuestro llamado. Si hoy te encuentras en una temporada de aislamiento, no lo veas como una condena, sino como una oportunidad para que Dios te revele un propósito divino más grande de lo que puedes imaginar. Dios puede estar usándote en este tiempo para remover las escamas de tu vida, para mostrarte nuevas verdades y para prepararte para la misión que Él ha reservado para ti. A veces, el proceso de transformación requiere de momentos de soledad, pero ten la certeza de que, como Pablo, en ese tiempo de aparente abandono, serás renovado y equipado para cumplir con el plan divino. El aislamiento de María, la Madre de Jesús, y la aceptación del plan divino, la historia de María, la Madre de Jesús,
es un testimonio profundo de cómo el aislamiento puede ser un proceso de consagración y aceptación del plan divino. Desde el momento en que el ángel Gabriel se le apareció para anunciarle que sería la madre del Mesías, su vida cambió por completo. A pesar de la magnitud del mensaje, María aceptó con humildad y obediencia la voluntad de Dios, aunque el costo personal y social sería alto. Después de que María aceptó la noticia con fe, su vida pasó a ser una mezcla de aislamiento, incertidumbre y confianza plena en Dios. Durante los primeros meses de su embarazo, María se retiró a la casa de su prima Isabel, no solo para compartir su alegría, sino también para refugiarse en un lugar seguro donde pudiera procesar lo que estaba sucediendo en su vida. El embarazo de María fue un acto de obediencia a Dios, pero al mismo tiempo significaba que ella tendría que enfrentar una profunda soledad y rechazo, especialmente en una sociedad que no entendía ni aceptaba su situación. ¿Por qué Dios permitió que María viviera en ese aislamiento? El aislamiento de María en los primeros meses de su embarazo tuvo un propósito divino. Fue en ese tiempo que Dios la preparó para el gran sacrificio que ella tendría que hacer al dar a luz al Salvador del mundo. María no solo tuvo que enfrentar la incredulidad de aquellos a su alrededor, sino también la incertidumbre de lo que sucedería en el futuro. Sin embargo, en medio de este aislamiento, Dios le otorgó un tiempo para profundizar en su relación con Él. El encuentro con Isabel fue un momento divino en el que ambas mujeres, llenas del Espíritu Santo, se apoyaron mutuamente. Isabel, reconociendo el poder divino en María, le dio palabras de aliento y confirmación. Este momento de aislamiento no fue un período de abandono, sino una oportunidad para que María experimentara la fuerza de Dios a través del apoyo de su prima y a través de la meditación profunda en su voluntad. El aislamiento como espacio para la consagración. El aislamiento de María no solo fue un tiempo de reflexión, sino también un espacio de consagración. Ella entendió que el plan de Dios para su vida era mucho mayor de lo que había imaginado. Y aunque no comprendiera todos los detalles, eligió confiar en el propósito divino. A lo largo de su vida, María experimentó más momentos de soledad, como cuando huyó a Egipto para proteger a Jesús o cuando lo vio crucificado en la cruz. Sin embargo, cada uno de esos momentos fue parte del proceso divino que la preparaba para ser la madre de Jesús, la mujer más bendita de todas. El aislamiento de María nos enseña que aunque a veces los momentos de soledad pueden ser difíciles de soportar, son esenciales para nuestra consagración a los planes de Dios. En esos espacios, como María, podemos aprender a depender completamente de Dios, confiar en su voluntad y dejar que Él nos transforme para cumplir su propósito en nuestra vida. La aceptación del plan divino en medio del aislamiento. Si te encuentras hoy en un periodo de aislamiento, recuerda que este puede ser el espacio donde Dios está trabajando en tu vida, preparándote para lo que Él tiene para ti. Al igual que María, puedes estar siendo llamada a aceptar un plan que no entiendes completamente, pero que es divino y tiene un propósito eterno. Como María, tu aislamiento puede ser el lugar donde Dios te consagra y te prepara para lo que Él quiere hacer a través de ti. No temas al aislamiento, porque es en esos momentos donde Dios se revela más profundamente y donde puedes experimentar una mayor cercanía con Él. Como María, tu vida puede ser transformada en esos tiempos de soledad, y tu obediencia a Dios será recompensada con una revelación divina y un propósito eterno que cambiará tu vida y la de aquellos que te rodean. ¡Felicidades!
Has llegado al final de este viaje espiritual, un camino que no todos logran recorrer. Hoy has descubierto que tu aislamiento tiene un propósito divino y al haber llegado hasta aquí, eres uno de los pocos elegidos que han permitido que Dios transforme su perspectiva sobre la soledad. Quiero que escribas en los comentarios: Dios me fortaleció en mi aislamiento. Estoy listo para cumplir su propósito. Esta frase es para identificar a aquellos que, como tú, han entendido que en el aislamiento está la oportunidad de crecer y acercarse más a Dios. No todos tienen la paciencia, la fe o la disposición para llegar hasta el final de este video. Pero tú, querido hermano o hermana, has demostrado tener un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios y a confiar en sus planes, aunque a veces no los entendamos por completo. Eres un testigo de que Dios está obrando en tu vida y al compartir esta revelación con otros, haces que más personas puedan ser tocadas por su poder. Es ahora cuando te hago un llamado muy importante. Compartir este video es una forma de ser parte del cuerpo de Cristo, de multiplicar su mensaje a aquellos que más lo necesitan. Imagina que cada vez que haces clic en el botón de compartir, estás ayudando a que alguien más reciba la palabra de Dios que tal vez no encontraría de otra manera. Así como el pan y el pescado se multiplicaron en las manos de Jesús para alimentar a miles, tu acción de compartir puede traer un cambio en la vida de otros. También quiero que reflexiones sobre el hecho de que te has quedado hasta el final de este video, porque Dios te ha permitido verlo. Si aún no te has suscrito al canal, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué dejar pasar esta oportunidad de seguir recibiendo contenido que puede transformar tu vida? Si aún no estás suscrito, estás perdiendo una oportunidad de ser parte de una comunidad que crece en fe cada día, de ser parte de un cuerpo de creyentes que busca aprender más sobre Dios y su propósito para nosotros. Es momento de suscribirte y comprometerte con tu fe. No te quedes atrás. Ahora, si ya estás suscrito, quiero felicitarte. Eres parte de algo más grande. Tu suscripción no solo es un clic, es un compromiso con tu vida espiritual. Es un acto de obediencia, de decir: Señor, quiero seguir creciendo y aprendiendo más de ti. No es algo que todos hagan, pero tú, como uno de los elegidos, has dado un paso de fe. Que tu fe sea recompensada con cada video que veas, con cada palabra que aprendas y con cada bendición que recibas. Te invito ahora a quedarte unos minutos más, en silencio, con la música de fondo, y a dedicarle palabras de alabanza y gratitud al Señor por este día. No interrumpas el video. Aprovecha estos últimos momentos para hablar con Él, para agradecerle por la revelación que has recibido y por el propósito que ha comenzado a revelarse en tu vida. Permítete descansar en su presencia, en la certeza de que, aunque a veces nos sintamos aislados, Él nunca nos abandona. Al final de esta música, siente la paz que solo Él puede ofrecer. Este es un momento de consagración donde puedes decirle: gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias por mostrarme el propósito en mi aislamiento. Gracias por guiarme hacia lo que tú tienes preparado para mí. No te apresures, tómate un tiempo para estar con Él. Hazlo con el corazón abierto, con la esperanza de que, al final de este proceso, serás una persona completamente nueva. Si estás listo para seguir este camino de fe, suscríbete al canal. Comparte este video con tus seres queridos y sigue comprometido con la palabra de Dios. Que Él te bendiga siempre.